maravillosa, justo con nuestros amados hermanos desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, Andreita, buenas noches. Buenas noches, Pastor Huguito. Dios le bendiga. Qué Buenas noches con lindo. todos, hermanos. Qué lindo saludar a todos, mi hermana Rosito, Rosita, ¿quién más está ahí? Eso, mi hermana Lalita, esté solo por Miami se va mi hermana Lalita. Ya aterriza en nuestro país, siquiera para verle. Bueno, mi hermano Víctor, qué lindo, bueno, ya estamos todos. Voy a pedir a mi pastor Luisito, mi Berito, Luachamín, ¿cómo está mi Isaac? Mi Isaac, Buenas noches, Pastor Huguito, Buenas que Dios noches, le amados. bendiga. eso. Buenas noches, Pastor Huguito. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones. Qué lindo. Bueno, mi pastor Luisito puede orar por mi hermana Andreita porque esta noche nos trae una enseñanza espectacular. Así es que, mi pastor Luisito, adelante. Gracias, mi pastor Huguito, y para cada uno de los hermanos reciban mis saludos a la distancia. Qué grato y qué es bueno dice, estar los hermanos juntos en armonía. Es lo que nos motiva cada día para poder poner en presencia del Señor la vida de cada uno de los hermanos, en especial de la hermana Andreita, que tienen esta noche la palabra de Dios, el compartir, el enseñar y el poder experimentar nuevas formas, nueva manera de poder aprender la palabra del Señor al tiempo que estamos ahora viviendo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, bajo tu permiso, Señor, que seas tú mismo ayudando, Señor, y bendiciendo a mi hermana que tiene la palabra en esta noche. Ayúdale y pon, Señor, tu palabra en su boca, bendito Dios, para que sea enseñando, Señor, tu palabra y podamos cada uno entender y comprender no solamente tus misterios, sino que tu palabra directa, Señor, que está en la Biblia, bendito Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche por cada uno de los hermanos que se han dado cita y también bendice, Señor, a los que están por reunirse, bendito Dios. Apresura sus pasos. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Unge con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Adelante, mi Andreita. Todos con Biblia, por favor, papel y lápiz y un corazón enseñable. Adelante, mi Andreita. Dios me les bendiga, mis amados hermanos de la iglesia en Quito, Bautista, Jesús Fuente de toda verdad, y pastores también que están aquí presentes. Este tema es de mucha bendición, pues en algún momento pues lo escuché a papá Juan Bonilla dar esta enseñanza, pastor, aunque ya no está acá entre nosotros, pero un día lo veremos en la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 16, verso 6. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Proverbios 16, versículo 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El Señor bendiga en esta noche su palabra. Hoy, el tema de hoy es hijos adolescentes, jóvenes adultos. ¿Qué hago? ¿Cómo los corrijo? ¿Cómo les enseño? Es una gran interrogante, precisamente cuando uno trabaja con jóvenes, trabaja con adolescentes ya en la etapa, pues, entre los 12, 11 años, ya uno ya va viendo, y la gran mayoría de los padres están de acuerdo de que el periodo entre un adolescente es entre los 12 años, 11 años, hasta los 18 años de edad, una
forma en un periodo de adolescencia. Y esta etapa es una etapa demasiado crítica en las familias y en los hogares, ya que los padres deben estar de acuerdo, ambos padres deben estar de acuerdo en los métodos, las prácticas que deben de utilizar para educar, discipular y disciplinar en cuanto a aconsejar a sus hijos. Pero aquí viene algo muy interesante. Si tienes hijos mayores de 18 años en adelante y no tienes una conexión, digamos, con ellos, no te desconectes de lo que hoy te voy a presentar, porque si tienes este tipo de situaciones con estos jóvenes es porque en algún momento necesitaron, ¿verdad? Necesitaron un modelo y necesitaron ser moldeados en una especie de línea de corrección. ¿Y cuál es la importancia de la etapa de la adolescencia en la vida particularmente de nuestros hijos? Cada periodo que atraviesa nuestros hijos en la adolescencia tiene un objetivo principal. Primero, mis hermanos, es la meta del adolescente es que se pueda reconstruir y vaya desarrollando en esta etapa el carácter guiado hacia una madurez, pero una madurez equilibrando las emociones hacia los buenos valores para con el prójimo y también en el hogar. Por eso, este periodo puede complicarse en la etapa de la adolescencia si no lleva a cabo con conciencia. Y durante los primeros 12 años, desde que sale del vientre materno hasta sus 12 años de vida de nuestros hijos, si como papá o mamá no se actuó de una manera consciente o correcta en cuanto a construir con bases de conocimientos en la vida, en la estructura de los valores en ellos. Y recuerden que anteriormente, acá en las charlas y talleres de Papá Corazón, junto con el pastor Juan Bonilla, se dieron ciertos valores en estos, tales como valores espirituales, valores morales, valor de un amor ágape y también valor de un amor filial. También han de haber visto los valores como la bondad. También han de haber visto perspectivas sobre llevar una vida o encaminar a los hijos en cuanto a una vida de santidad y perseverancia en los caminos del Señor. También han de haber también visto o hemos escuchado, ya sea aquí o por medio de nuestros pastores, el amor hacia el prójimo, la obediencia hacia los padres, la obediencia hacia el Señor, el respeto de lo que debe de haber hacia la autoridad que el Señor ha delegado, la autoridad en casa, en este caso los hijos hacia los padres, demostrar ese respeto hacia sus autoridades. Y en el caso de que estemos en la iglesia, respetar a las autoridades puestas por Dios dentro de la casa del Señor y autoridades sociales y cívicas que son autoridades también que merecen, ¿no?, respeto y también una responsabilidad. Y hemos visto la fe y también llevarlos a un camino de excelencia. Mire lo que siempre enfatizamos acá y el pastor Huguito también siempre nos recuerda es que enseñemos al niño, al joven, al adolescente en los caminos del Señor. Y esto lo dice en Proverbios 22:6. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de los caminos de ¿quién? Del Señor. Y aunque nosotros digamos, bueno, todas estas cosas, estos valores, ¿de qué se trata? Porque estos valores, hermanos, a veces no dependen de la interpretación que hacen sus hijos desde un punto de vista
ético o moral, sino que a veces se hacen parte del desarrollo de como tal, como persona, y necesitan ellos desarrollarlos. En Papá Corazón nosotros vemos algunas preguntas y buscamos y hemos escuchado algunas preguntas, ¿ya? Una de ellas, una de esas frases que nosotros siempre escuchamos es que nuestros hijos, el carácter de nuestros hijos y cómo lidiar con el carácter de los jóvenes, cómo lidiar con el carácter, qué es lo que hay dentro del corazón de ellos. Y luego que usted, papá y mamá, le hayan puesto las herramientas necesarias, todas las herramientas necesarias a sus hijos, todos estos valores que acabamos de mencionar, va a ser como una estructura. ¿Se han visto ustedes una torre? ¿Verdad? Van edificando una torre. Es una estructura. La enseñanza que usted le puede dar a sus hijos, el cual, bueno, pues usted dice, ya le he venido enseñando durante los 12 primeros años de vida de mi hijo, de mi hija, y bueno, llegan a la etapa de la adolescencia y parece ser que es como cuando armamos una torre de Legos, de esos rompecabezas, de esos Legos de juego, de juguete. Y parece que cuando llegan a esta edad de juventud, de adolescencia, todo lo que me he esforzado como padre en enseñarle a mis hijos es como que como que ellos no entendieron, como que desarmaron todo el trabajo y toca volver a armar. Claro, toca volver a armar con paciencia. Y ustedes, padres y madres, pensarán, bueno, todos estos años enseñándole a mis hijos para que en la adolescencia vengan y desbaraten otra vez todo lo que yo les he enseñado. No, es que así yo no les he enseñado, ¿verdad? ¿Y para qué tanto esfuerzo? Y es una de las preguntas que siempre como padres yo he visto en los talleres. ¿Para qué tanto esfuerzo? Preguntan los padres. Si en la etapa de adolescencia vienen, desbaratan todo y son como un desorden, les vengo enseñando el orden en sus dormitorios y ya en la etapa de adolescencia están con póster, afiches, música en alto volumen, un desbarajuste en la habitación. Y quiero recordarles lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 16, nos menciona la palabra del Señor y nos habla. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos viene de estar firmes, viene de aferrarse en la fe, en las convicciones, en la enseñanza que nos proyecta y nos transmite la palabra del Señor. Estar firmes en esa enseñanza, la cual hemos aprendido. Y Pablo quería ver, en este pasaje de Filipenses, Pablo quería ver en el creyente, así como los padres quieren ver en los hijos, quieren ver el fruto como prueba de su labor antes de la venida de Cristo, antes del rapto. Queremos ver frutos, ¿verdad? Porque como padres, yo sé que ustedes se esfuerzan por darles lo mejor, por bendecirlos, por orar por ellos, por ayudarlos, por aconsejarlos, por enseñarles. Pero a veces parece ser que lo que nosotros aconsejamos no diera frutos. Es algo aparente, pero todo en el Señor. Toda semilla que nosotros pongamos de parte del Señor en el corazón de los hijos va a dar fruto.
Así como Pablo quería ver en el creyente esos frutos como prueba de su labor, prueba de su trabajo, ustedes como padres también van a ver ese fruto como una prueba del esfuerzo, del trabajo que ustedes hacen por sus hijos. Así que no habremos recorrido en vano, ni hemos trabajado en vano, como dice la Biblia, porque esto significa, papá y mamá, que me está escuchando, que no debemos preocuparnos por haber hecho nuestra parte responsablemente, si usted lo ha hecho. Ahora, cuando le tocan a los hijos, pues ellos en esta etapa a veces es como un sesgo, a veces como que se ciegan, a veces como no escuchan. Y a veces, pues nosotros vemos que así como las figuras de los legos, ¿verdad? De los rompecabezas, a veces pareciera ser que nosotros le damos el rompecabezas armado. Mire, le damos todas las figuras, los colores, para que ellos comiencen, ya que han desarmado, para que ellos comiencen nuevamente a armar. Y usted tiene que estar confiado y seguro en el Señor, de que usted le enseñó a su hijo, a su hija, el cómo hacer o cómo armar las rompecabezas, los rompecabezas de la vida. Así que ahora pues ellos al momento de desarmar todo y ellos van a demostrar en esta tierra y que su capacidad, la forma a su tiempo, y van recordando, a medida que van pasando los años, irán ellos recordando, tanto el joven y el adolescente, irán recordando, papá me enseñó así, esto se hace así, y van haciendo y van demostrando las habilidades aprendidas desde el hogar. Tal vez como padre usted le hizo una figura, una representación bonita, le enseñó el camino, pero a veces, pues, a veces los hijos, escuchaba ahí a un padre, es que a veces los hijos necesitan darse contra el muro para que ellos aprendan a que por ese camino no deben seguir. Miren lo que me pasó, hermanos, esta semana. Esto es un testimonio. Conversando con mi mamá, yo como hija tuve una necesidad financiera, la cual mi madre tuvo la oportunidad y me colaboró con una parte, pero faltaba otra parte y yo estaba en angustias por cubrir aquella necesidad, hermano. Medio sondeándole, porque a veces los hijos, cuando ya no nos alcanza, a veces ya las habilidades, ya todos los recursos, a veces lo hemos agotado, como que vamos haciendo conversa a los padres para ver cómo les sondeamos, ¿no? La idea de que ellos nos ayuden. Y yo les hablo de la perspectiva como hija. Entonces yo les trataba de sondear en esta semana a ver si mi mamá nuevamente me podía ayudar, ¿no? Y bueno, yo al ver como hija que, bueno, también reflexionando que no era justo insistir que mi madre me ayudara, fui y clamé al Señor. Y le dije, Señor, ayuda. Tú sabes con qué fin yo necesito, no por vanagloriarme, sino por obediencia a ti. Y sabe, hermanos, se lo dejé en las manos del Señor. Antes de que terminara el día, recibí una llamada, la cual me dijeron, Andrea, no te preocupes, ya está todo cancelado. El resto del proceso ya está en tus manos. Wow, este testimonio yo contenta le fui a contar a mi madre, la cual ella me dijo estas palabras. Hija, como madre, me sentía angustiada y quería darte, proveerte el dinero. Podía hacerlo. Tenía los recursos para hacerlo, tenía el dinero. Pero si no dejo que
tomes experiencia. ¿Cómo aprendes tú, como mi hija, a depender de Dios? Y hermano, durante esta etapa de la juventud, de la adolescencia, nosotros como hijos vamos a ir reconstruyendo lo que nuestros padres nos han venido enseñando. No es en vano el trabajo que ustedes han hecho como padres y siguen haciendo como padres. Si hemos dado como padres las herramientas y las piezas suficientes, ¿verdad? Los hijos van a armar bien las estrategias para continuar en este proceso de la vida. Pero si ustedes no le han dado las piezas suficientes o en mal estado, si esto fue así, va a ser obvio que el camino de los hijos va a ser deficiente. ¿Por qué? Por la falta de herramientas que necesita. Y si usted desea evitar entorpecer la transformación de sus hijos en la adolescencia, yo le aconsejo estas cosas. Prevenga con estos recursos que rápidamente lo vamos a mencionar. Por ejemplo, la comunicación. Ayudarle a sus hijos en la aceptación y en la autoestima también. Decirle a sus hijos o enseñarles acerca de la libertad no es lo mismo que llevar una vida de libertinaje. Poner límites cuando se tiene que poner límites. Como ven, hemos hablado en muchos consejos acá para los padres todas estas noches, pero cuando se menciona en estas etapas de 12, puede ser hasta los 30 años, porque hay también hijos millennials de 30 años viviendo con sus padres, todavía no salen, no se casan, y cuando uno pasa por esta etapa, prácticamente se ve muchos cambios. No es lo mismo, no va a ser igual tampoco, ¿verdad? No va a ser igual que cuando eran niños y uno los podía corregir de la manera como uno los podía ayudar y corregir. Y no es lo mismo corregir a un niño que a un adolescente. Y aquí viene la otra pregunta interesante que nosotros también, pues, enfatizamos en los consejos. ¿Conoces a tus hijos? Los intereses de tu hijo de 8 años no son y no van a ser los mismos de ahora. A los 7, 5, 6, 7, 8, 4 años, hasta los 10, te piden, qué sé yo, juguetes. Pero ya a partir de los 12 años en adelante, ellos tienen otro tipo de intereses y es muy diferente en la adolescencia. Así que te aconsejo que puedas darte la oportunidad, papá, mamá, que me escuchas, en conocer los intereses de tus hijos. Hay un ejemplo que en esta semana yo escuchaba, ¿no? El otro día había un joven, un chico saliendo de la escuela y el padre le llamó y el chico le decía, papá, no me vengas a recoger, no me vengas a retirar al colegio porque nos vamos con mis amigos al parque a farmear aura. El padre en ese momento dijo, ¿cómo? Y como nunca el padre se sentó a conocer, ¿verdad? Los nuevos esquemas o estereotipos o ver también en esta sociedad lo que está en auge, como nunca se sentó con su hijo a conversar, a dialogar, comunicarse, el padre pensó que era una nueva droga, pensó que era fumar una aura. Entonces el padre se desesperó rápidamente, fue y maltrató al niño delante de sus otros compañeros. Ahorita este muchacho está resentido con el padre, ¿no? Y sinceramente estas situaciones suceden
porque a veces no le damos tiempo a los hijos para ir conociendo los pasos donde ellos están transitando. Y aunque usted sospeche, ¿verdad?, por los tiempos que están cambiando y se ven más modernos los conceptos, y usted sospeche de que la modernidad le puede estar haciendo daño a las buenas costumbres que usted le ha enseñado como padre, hoy daremos ciertos tips y empiece a preguntarle a sus hijos temas de la actualidad o empiece usted a conversar con ellos, pregúnteles el concepto, la opinión que tienen sus hijos sobre estas nuevas tendencias urbanas que están en el auge, que están en la moda. Y ahí usted sabrá medir en dónde está tomando el rumbo sus hijos. Y si deben aconsejarles, háganlo con sabiduría y basado, claro que sí, basado en la palabra del Señor, explicándole los conceptos claros del por qué nosotros como hijos de Dios debemos guardarnos en santidad. En Primera de Tesalonicenses 4, verso 7. Primera de Tesalonicenses, verso 4, 7. Dice la Biblia, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces usted le puede y tiene bases de la palabra del Señor, no para exasperarse porque no entiende de los conceptos modernos, sino que usted tiene las bases en la palabra del Señor y como padre puede enseñarle a sus hijos que Dios no nos llama a estar con conceptos urbanos, ¿verdad?, contaminando nuestras vestiduras en un terreno de inmundicia, sino que el Señor nos llama cada día a guardar la santidad en el Señor. Y en el Salmo 119, verso 9, Salmo 119, verso 9, usted le habla de la palabra del Señor y el Señor le habla al joven con esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces son herramientas que usted va encontrando y que ya están escritas en la palabra del Señor. Creo que acá ya han dado también en alguna ocasión el ejemplo cuando tu hijo viene a hacerte la pregunta, o te dice, me voy a hacer un tatuaje, y tú le dices, ay no hija, eso no, yo no lo voy a permitir, pero no le explicas el concepto del por qué no se tiene que hacer un tatuaje, por ejemplo, porque esto daña, ¿verdad? Daña los tejidos de la piel, y si en algún momento algún familiar necesita que le donen sangre, estos que se han tatuado, marcado la piel, no pueden salvar la vida a sus parientes que necesitan, no puede donar sangre, ¿no? Entonces ahí usted les va explicando los conceptos del por qué, y va a ser un prototipo de preguntas y respuestas. Ah, ya te vas a hacer un tatuaje, hijito. ¿Y qué te vas a tatuar? ¿O dónde te lo vas a colocar? ¿Y quién es la persona que te lo va a hacer? ¿Y en qué lugar te lo vas a hacer? Entonces el joven se va abriendo, ¿verdad?, a un diálogo, y al final tú le das el concepto del por qué no se debe de marcar la piel. Ahora bien, hermanos, hay una situación interesante que es de poner límites. Y hay una pregunta increíble que siempre la han hecho. ¿Está bien que deje a mis hijos jóvenes ir a fiestas por la noche? Y yo te pregunto, papá y mamá, ¿me estás escuchando? Si sus hijos han recibido las herramientas necesarias de su parte y ellos conocen ya los límites para tener acceso a este tipo de libertades, y se acuerdan cuando hablamos de disciplina
y que en la palabra de Dios estas frases de límites marcan un grado de madurez en el comportamiento, los cuales se marcan límites y ciertas libertades. Y hay que enseñarles a los hijos que libertad, ¿verdad?, no es lo mismo que libertinaje. La libertad va rumbo hacia seguir ciertos patrones y ser prudente en cuanto a los peligros y poner límites cuando se ve un peligro eminente. Allí, hasta allí, nosotros como hijos podemos llevar una vida en libertad. Pero ya en la parte de libertinaje, cuando los hijos se pasan esos límites, ya pasan a esta frase que es libertinaje y es donde al Señor no le agrada. Y hay consecuencias en esto, porque la palabra del Señor dice en Proverbios 16:6, en la segunda parte que acabamos de leer, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto no quiere decir que como padres ya tenemos el boleto, la firma, la autorización de parte de Dios para caerle a golpes físicamente. Esto no quiere decir eso. Cuando la palabra del Señor habla, en el libro de los Salmos 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, habla acerca de un pastor que va direccionando con la vara que tienen ellos y el cayado, en el cual cuando ven que la ovejita se va yendo hacia un acantilado y la ovejita está descontrolada y ya no obedece la ovejita a la voz de su pastor, entonces el pastor coge el cayado y la vara y la agarra del pescuecito del cuello y la va jalando hacia un lugar o una roca segura. Cuando hay este tipo de libertades para los hijos, que le damos estos privilegios a los hijos por libertades, ¿verdad? Le estamos enseñando a los hijos a que busquen en el camino una madurez. A un adolescente que se le da todo, ropa, comida, iPhone, computadora, auto, avión, etcétera, no se le debe dar tantas libertades. Pero si a un joven que ya trabaja, se compra sus cosas, ayuda con sus finanzas en el hogar, al presupuesto de la casa, a este adolescente ya se le puede dar cierto tipo de libertades para que vaya cogiendo madurez. Y cuando demuestra ser, qué sé yo, un buen estudiante, una persona cabal, responsable, ¿verdad? Una persona que hable palabras de verdad, cuando es ordenado, cuando es trabajador, cuando ya el joven ya va planificando su futuro, cuando se porta bien en casa, cuando es responsable, cuando se expresa con respeto hacia sus padres, hermanos y hacia los demás en la sociedad, cuando ayuda, no solamente financieramente, sino también cuando ayuda en casa, en las labores de la casa. Y entre algunas otras cosas, cuando vemos estas señales de madurez, todo esto le dará una buena señal a usted como padre en poderle otorgar ciertas libertades. Ciertas libertades. Ahora bien, hay momentos que usted debe aconsejarle y recordarles que hay que tener cuidado con los extraños. Aún con los grupos sociales, con los llamados compañeros de trabajo o compañeros en la universidad o donde están estudiando.
o también los mencionados, entre comillas, mejores amigos. Mire lo que le pasó en una ocasión a un chico universitario, ¿verdad? Que este chico, pues le había dicho a la mamá, este chico cumplía con todos los pasos que yo ahorita le estoy dando. Era un buen chico, era responsable, era trabajador, estudiaba, aparte que estudiaba, trabajaba, le ayudaba a la mamá. Y este chico, bueno, pues no era cristiano, pero la mamá oraba por este chico. Y este chico, bueno, pues le decía, mamá, es que sí, me están invitando mis amigos en la universidad acá a una fiesta. Y la mamá le dice, no, mijito, sinceramente te recuerdo, mijito, que tengas cuidado, vengas a una hora específica. Y él dijo, sí, mamá, no te preocupes, yo solamente estoy ahí compartiendo con mis amiguitos nada más. Oiga, pasó como 4 días que la mamá no volvió a saber nada de su hijo, llamando a todas partes, llamando a todas partes. Cuando en eso el hijo se comunica con la madre en el hospital y le dice, mamá, venme a ver que estoy en el hospital, recién me despierto. Y cuando la madre fue a ver, el doctor le dice, sí, es que un vecino donde a él lo habían dejado, este joven, lo vio sangrando en la cama. Lo vio sangrando en la cama, en la parte de la espalda, y lo trajeron aquí a emergencia. Gracias a Dios pudimos salvarle la vida, señora, porque parece ser que le han quitado un riñón. Y la mamá dice, mi hijo, yo te dije, hijito, que tengas cuidado con esas personas. ¿Qué había pasado? Que sus propios amigos, entre comillas, lo habían llevado engañando a quitarle un riñón para hacerse millonario, estos disque amigos con este riñón, y lo dejaron botado en una habitación, lo dejaron inconsciente y sangrando. Hay que advertirle a los hijos sobre los peligros que hay también en la sociedad. Hay que recordárselo una y otra vez, que no tienen que confiar, ¿verdad?, en personas externas a los que son su papá y su mamá. Y más que todo, pues, si alguien confía en el hombre y no confía en el Señor, hay una palabra fuerte en la Biblia que habla y menciona sobre eso. Así que nosotros como padres, hay una frase que podemos decirle a nuestros hijos o a los adolescentes o a los jóvenes, es: sed astutos como la serpiente y mansos como paloma, como lo dice Mateo 10, ¿verdad? Ahí lo menciona Jesús una instrucción acerca de esto a sus discípulos y hacia los seguidores que fueron enviados al mundo. Y los hijos también están siendo enviados, ¿verdad?, como ovejas, a veces en medio de los lobos rapaces, porque el sistema de este mundo no quiere una generación que tenga valores. Es que todo se va corrompiendo, todo se va corrompiendo. Así que nosotros necesitamos enseñarle a los chicos sobre la prudencia, ¿verdad? Y cómo saber enfrentar con prudencia este mundo tan hostil, con la astucia que tiene una serpiente. Y esto no implica precisamente que las personas se llenen de engaño o sean malas, no, sino que usemos la sabiduría y el discernimiento para saber identificar los peligros y para saber evitar aquellas trampas y protegernos sin caer en el grado de la violencia o la venganza. Eso significa ser astuto como la serpiente. ¿Y qué significa la mansedumbre? Ser mansos como una paloma. Esto representa la
la inocencia, la pureza, la paz, asegurando que, bueno, que el mensaje de amor, de verdad, no cause daño en la sociedad, sin perder nuestros valores, sin perder la integridad moral. Pero si no le diste o no le das este tipo de herramientas del por qué a tus hijos, los mismos van a ser rebeldes, indisciplinados, un desbarajuste, un desastre, ¿verdad? Y ahí sí, Señor, ayúdame, ahí sí, Señor, ¿por qué mi hijo está aquí? ¿Por qué mi hijo? ¿Cómo saco, cómo ayudo a mi hijo a salir? ¿Por qué ellos pasan mi autoridad como padre? Y ahí viene el ay, en los gritos, el ay, del ay, Señor, ¿y dónde estará? ¿Cómo lo corrijo? Y debemos como padres usar la guía del Señor para saber corregir, no con gritos, no con iras, sino con la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo del Señor. Porque cuando eran niños podíamos corregirles, ¿verdad? De una forma, pero ahora de adultos, la pregunta clave es, hoy en día, ¿cómo los corrijo? Y la Biblia menciona el texto con misericordia y con verdad. Se menciona mucho en las tradiciones judías las medidas que usaban cuando los hijos eran rebeldes. Y estos hijos rebeldes eran avergonzados en la calle, eran expuestos en la calle delante del pueblo y eran apedreados por ser rebeldes. Y recordemos un dato muy interesante y un modelo que me encanta siempre escuchar, de aquel papá del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, verso 11, hasta el 20, usted también lo puede leer. Un detenimiento, usted sabe ya la historia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el papá no lo sacó a la calle a su hijo para que recibiera el castigo? ¿Sabe por qué este padre no tomó las medidas que como costumbre eran llevadas a hacer? Porque la actitud de este padre representa la misericordia divina, el cual rompe deliberadamente, rompe toda norma de toda época para ilustrar el amor incondicional del Señor. Y hay algo que el Padre utilizó interesante. Y ahí usted, cuando yo leí bien nuevamente esta porción en la palabra del Señor, yo dije, aquí están todas las herramientas para corregir. Aunque la Biblia también menciona que la vara también da una formación, ¿verdad? Pero esto no significa que hay que caerle a cantazos, no, ni a golpe, no. Esto significa que necesitamos usar este tipo de modelos que el padre del hijo pródigo utilizó. Uno de los modelos que yo vi que él utilizó fue que él escuchó y tuvo una comunicación con su hijo, ya después de que el hijo se había desbandado a hacer de los bienes de su padre, de la herencia que le había dado su padre, se había desbandado en el mundo y ahora sí venía, ¿verdad? Como sabemos decir, arrepentido venía el hijo, nuevamente hacia su padre. Y el padre corre, ¿verdad? El padre corre, y una de las actitudes que yo vi en la palabra del Señor es que el padre comienza a escuchar al hijo, porque de otra manera el hijo, ¿cómo se hubiera comunicado? Diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre pudo haber dicho, no me digas nada, no te reconozco, ven acá. Pero esa actitud de escuchar, de que estaba en silencio el padre, me da a entender que escuchó activamente las opiniones de su hijo antes de tomar una medida de corrección.
demostrando, ¿verdad? Demostrando, ¿verdad? Que va a evitar los sermones prematuros, porque a veces nosotros como padres, cuando ya queremos corregir a los hijos, ahí pues no escuchamos nada de nuestros hijos y rápido ya queremos ya corregirlos. Pero este padre evitó los sermones prematuros, quedó en silencio y lo escuchó. Más bien, corrió al encuentro de su hijo que estaba perdido. Y esta acción de correr hacia el encuentro, hermano, algo tan maravilloso que en la cultura, en ese tiempo, de ese tiempo, correr para un padre era indigno, para un hombre mayor y patriarca. El padre perdió su dignidad social, para ir y abrazar a su hijo antes de que a este hijo le pudiera venir el juicio de la comunidad, de la sociedad. Y al demostrar el padre abrazar y tirarse, ¿verdad? Abrazar a su hijo, estaba diciéndole a la sociedad, no me lo toquen, espérense, hay algo por hacer por él. Otra de las cosas y otro de los recursos que el padre del hijo pródigo utilizó fue el razonamiento y los límites. Cuando se establecen reglas claras y razonables, cuando usted le explica a su hijo el porqué de las decisiones para fomentar la madurez, la toma de decisiones responsables, ¿verdad? Y por qué le otorga a usted esa libertad proporcional. Pero esa libertad tiene un límite. A esa madurez que su hijo le está empezando a demostrar, que ellos puedan experimentar las consecuencias naturales de sus actos, para que ellos puedan aprender. En el caso del hijo pródigo, pues el padre respetó la libertad del hijo. Ah, está bien, ¿tú quieres la herencia? Bueno, está bien, te voy a dar la herencia. Toma, mijito, tenga. Y te vea qué es lo que hace, si invierte, si lo gasta. Respetó el padre. Al entregar la herencia anticipadamente, el padre tuvo una postura, ¿verdad? Sin romper su relación con su hijo. El que se alejó fue el hijo. El padre nunca se alejó, el padre hasta lo estaba esperando. Y la Biblia menciona que el hijo tuvo que pasar por experiencias y cada decisión le trajo consecuencias de sus actos. Otra de las actitudes que yo vi en este pasaje del padre en el hijo pródigo es en cuanto al que había un control emocional. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay este tipo de control, cuando se corrige con calma, no por enojo, sino asegurando que la disciplina, o sea, la enseñanza, disciplina es enseñanza, asegurando que la enseñanza sea una muestra de un cuidado, de una protección, no de un castigo desproporcionado ni a lo loco, sino haga como el padre del hijo pródigo, que restauró la relación, ¿verdad?, de su hijo, la filiación sin condiciones. En lugar de recibirlo como un siervo, porque el hijo le solicitaba a grito, por lo menos como un jornalero en tus campos. Aunque el hijo le repetía esto al padre, que ya no lo vea como posición de hijo, sino como un trabajador más, el padre no lo recibió como un siervo. Le dio la mejor túnica, las sandalias, la señal. Esta era una señal de un hombre libre.
y no de esclavo. Le puso un anillo en su dedo, mire usted, como símbolo de que le había dado a su hijo autoridad, rechazando toda lógica de justicia, ¿verdad? Tú me diste mal por bien, hijo, ahora yo también te voy a dar un cantazo, un golpe. No, eso lo rechazó el padre del hijo pródigo y tomó esta actitud de evitar el enojo, evitar la irritación. No sea tan estricto, busque un equilibrio para no desanimar a los jóvenes. En Colosenses 3:21 nos habla la palabra del Señor, que no debemos exasperar a nuestros hijos. Padres, ustedes no deben exasperar a sus hijos. Es decir, exasperar es no los desanimen, no desanimemos a los jóvenes. Y al padre del hijo pródigo, al convocar una fiesta de celebración y matando el mejor, ¿verdad? El mejor ternero, el más gordito, el más cebadito, el padre honró públicamente al hijo recuperado. Recordemos que no le estaba premiando, le estaba dando una lección a su hijo que estaba y se había desbandado en el mundo. Le estaba dando una lección el Padre, una lección de un acto de misericordia, de un acto de verdad, en el cual con estos actos, como dice Proverbios 16:6, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues al hijo recuperado, ya estaba todo bien, la sociedad ya estaban todos alegres en la fiesta, en la comunidad, se evitó el castigo ceremonial, ya buscando un equilibrio, siempre el padre de que todo estuviera en orden y bien. Ahora, ustedes se van a preguntar, pero ¿y su hijo que era fiel? Espérese, porque el hijo que había sido fiel estaba fuera de la casa, medio enojado. Y el padre sale y escucha al hijo. El hijo le dice, yo te he servido, te he sido fiel, nunca te dejé, estuve aquí en las buenas, en las malas. ¿Sabe lo que le dice el padre a su hijo que sí fue fiel? Todo lo mío, aparte de que ya te di tu parte como herencia, hijo fiel, todo lo mío, todo es tuyo. Vemos la misericordia y la verdad actuando. No había más que decir. Así que no te culpes, papá, mamá, totalmente, porque si tus hijos a veces no te entienden, no escuchan tus consejos, no te culpes. Mejor busquemos el camino con la mano de Dios para ayudar a estos jóvenes y adolescentes que si aún todavía no es el rapto, si Cristo no ha venido por su iglesia, aquella generación, ellos van a continuar en este mundo y debemos, escuche bien, preparar a los hijos para el camino y no el camino para los hijos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pastor Huguito, Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje tiene que ver con lo que estaba revisando en la Biblia, con los hijos de los tiempos actuales. Como dice la Biblia, estamos viviendo tiempos peligrosos. En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, trabajadores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, ahora venía escuchando, mientras venía de donde el médico, venía escuchando las noticias del padre que ya le encontraron a la señorita que fue en verdad asesinada y fue encontrada en el Machángara. Y el padre, mientras estaba en el velorio, lloraba y expresaba y decía: no entiendo por qué los hijos no quieren escuchar el consejo de los padres, el consejo de los mayores. ¿Por qué es tan duro obedecer? Entonces parece en el mensaje del padre, daba a entender que él hablaba con su hijo para que dejara de llevarse con personas que no eran agradables. Tal vez estos eran drogadictos, pero el fin de la desobediencia realmente cuesta caro. ¿Cuánto se les habla a los hijos? No te hagas muy de noche. Ten cuidado en los buses. Ten cuidado quién se sube, quién está al lado tuyo. No te confíes de tus amigas, de tus compañeros, por más panas que sean. Perdonen, hermanos, lamentablemente a veces a los hijos uno confía en los familiares, pero también los familiares han fallado. Abuelos han fallado. Pero gracias al Señor que Dios está abriendo los ojos y el corazón para no desmayar en seguir hablando. Y yo tengo hijos que ya pasan de los 30 años. Siempre les estoy diciendo, tengan cuidado, no sean confiados, ¿sí? Mira qué tipo de amigo tienes. Hoy en día puso un ejemplo de que le sacaron el riñón a ese joven los propios amigos. Yo sí les pido, amados hermanos, estamos con el Señor, pero también nos manda a ser prudentes. No a saber, siempre alguien tal vez un vaso de cerveza. Ten cuidado. Hoy estamos viendo cómo les drogan. Chicas sanas, bonitas, van poniendo la escopolamina y no saben dónde están. Muchos chicos han muerto y a muchos se les encontró en Guápulo botados en la calle. Amados hermanos, vivimos tiempos peligrosos. No dejemos de aconsejar, aunque les caiga pesado nuestras palabras a nuestros hijos, pero no dejemos de seguir hablando. No porque sean hijos ya de 35, 40, 50, 60 años, sigamos hablando. Esto es para los abuelitos. También es una responsabilidad para los abuelitos de poder, si los padres son apáticos, quemiimportistas con sus hijos, si no saben ellos instruir, usted, escuche, no está en vano esta noche aquí. Muchos de ustedes somos abuelitos
¿Sí o no? La mayoría creo que somos abuelitas, abuelitos. Amados, es nuestro deber aportar con un granito de arena sobre la necesidad de instruir a nuestros hijos. Recién estuvieron mis nietos de Alausí en mi casa, casi un mes pasaron, y la niña ya tiene 14 años. Pero ella ya está con otra manera de pensar. Ya es los enamorados, ya es la simpatía de los chicos. Entonces, ¿cuál era el deber nuestro? Primero, inculcarles el temor a Dios. Que ellos vean la necesidad de que los seres humanos no somos creados de la nada, sino que Dios nos puso en esta tierra con un propósito. El trabajo de mi esposita y mía y de sus padres fue instruirles para que ellos sepan quién está a su lado. Hermanos, gracias mi hermana Andreita, en verdad que ha sido una bendición aprender este mensaje para que todos actuemos. No se confíe y no diga, mi hijo ya es viejo, mi hijo ya es hecho y derecho, mi hija ya hasta casada es. Los padres nunca debemos dejar de aconsejar. En un minuto puede derrumbarse toda la torre. A ver, les hago una pregunta. En Nepal, mire, en un minuto hubo un desborde de un río, de la nieve. Arrasó, murieron como 350 personas. ¿Cuántos de ellos estaban con cáncer, con enfermedades incurables? Miren, ¿cuántos de ellos estarían con planes, saliendo del trabajo, con sus enamoradas, qué sé yo? Pero mire, en un minuto sus vidas se fue de este mundo. Amados, es muy seria la vida. No le tomemos a la ligera. Seamos sabios. Que nuestras voces suenen como una trompeta de alerta para nuestros hijos. Aunque digan, ustedes están viejos, ustedes están caducos, ustedes ya no sirven, no importa. Nosotros quizás fuimos igual, pero siempre recordamos las palabras sabias de nuestros padres que decían, ay, mi mamita me decía esto. Justo lo que ella decía, así pasó. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, nunca deje de hablar, aunque les caiga pesado a sus oídos. Aunque le diga, estás caduca, ya no estás en la onda. ¿Sí? Eso era en el tiempo antiguo. Los tiempos no cambian, pero los corazones sí cambian. Así es que, mis amados, yo sí quiero alertar. ¿Cuántas abuelitas hay? Pongan la manito para ver cuántos viejitos estamos aquí. ¿Eh? Deberíamos decir a nuestros hijos, eso, abuelitos, estar con ellos. ¿Sí? Alertarles, prepararles, ayudarles a los padres. A veces hay padres que son apáticos. No les importa nada. El hijo haga, por eso saben decir, haz lo que te da la gana. Vive como te da la gana.
Pero ¿saben una cosa? Eso lleva a la desesperación. Ya cuando están en apuros, ahí vienen los lamentos. Por ejemplo, en Guayaquil, toda la mayoría de los jóvenes involucrados en pandillas, cuando van presos, las madres a llorarles, a pelear con las autoridades. Si en la casa no hubo disciplina, orden, ¿para qué llorar? ¿Para qué? Si el hijo, ay, mi hijito se murió, pero nunca le advirtió, nunca le dijo, ven, no vengas 1 de la mañana, no vengas 12 de la noche, hay peligro. Se murió, por más que llore, por más que le cante los pasillos, San Juanitos, Yarabís, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada, aunque le llame al Papa. No se le escucha, Pastor Huguito. Perdone, discúlpeme. ¿Todo el tiempo estaba así o sí me escucharon? Sí, Recién nomás. Sí, Ya. recién nomás. Ya, mis amados, no quiero hacer otra prédica, sino que al mensaje de hoy traer la reflexión. ¿Sí? Esté alerta, miren, como dicen los mayores, un ojo cerrado y el otro abierto. Te pilas, enséñale a su hija. Mi Margarita viajó a Guayaquil ayer, pero ya mismo regresa. Pero hay que instruirle. Mira quién se sienta al lado. Mira quién te habla. Mira qué te ofrecen. Caramelitos, un vasito de cola, nada. Muchas gracias. Sé gentil. Que le invito, yo le llevo a conocer. Muchas gracias. Sola que mal acompañada. ¿Sí? Si a los viejitos también nos van engañando, le ayudo a ver el cajero automático. Le ayudo. No, bonito, ahí nomás. ¿Sí? Bueno, mis amados, gracias a Andreita. Creo que ha sido una noche beneficiosa para reflexionar. Algunos pueden decir, bueno, a mí ya no me importa, ya hagan lo que les dé la gana, vivan como quieran. Cada uno es responsable. No, no, no. Usted es responsable. Usted está oyendo hoy la palabra. Bueno, alguien más, no sé si quieran decir algo, si no, pues ya está un poquito tarde. ¿Alguien quiere opinar, agregar o, bueno, Yo, pastor. decir muy buenas noches, Yo, esta pastor. mañana? ¿Con quién tengo el gusto? Son dos. Adelante. Bueno, yo le agradezco a la hermana Rosita. Andrea por habernos dado, ha sido una bendición para mí. Pero es verdad lo que dice, que o sea, a veces después de tantos consejos que se les da a los hijos pues lo botan. Pero me enseñó que tengo que volver a empezar con paciencia y creo que eso me falta un poco a mí, porque a veces yo me desespero cuando ella veo que después de tantos consejos que le damos, pues ella quiere hacer lo contrario. Pero le agradezco mucho a la hermanita Andrea porque yo sé que tengo que empezar de nuevo y no importa las veces que tenga que empezar, pues yo lo voy a hacer con la bendición de Dios que me dé mucha sabiduría. Gracias, solo Amén. eso. Amén, mi hermana querida. ¿Alguien más? Buenas noches. Hable su señoría. Buenas noches, pastor, hermana Andreita y a todos. Yo quiero aportar algo, pastor. Hable. Pastor, lo que pasa es que está cumpliéndose eso de la profecía del Señor Jesús, que
por amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces se ve que Bien, allá afuera en el mundo hay mucha, o sea, hay mucha maldad, se ve que hay mucho crimen, robos, delincuencia, drogadicción. O sea, las muchachitas ya no se hacen respetar sus cuerpos ya. Como, o sea, como Dios manda que, o sea, el cuerpo tiene que ser para el matrimonio, no para el adulterio, ni para la fornicación, ni para la lujuria, sino es así a es. la manera de Dios, vivir como Dios quiere, no a la manera del ser Amén, humano. amén, Eso, así es. Así es. Por eso tú como padre, ora por tus hijos. Guía lo que hoy nos enseñó. Conversa con tus hijos. No te descuides de la niña, no te descuides del niño. sí, pastor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, amados? Bueno, mi Eduardito, ¿dónde está mi amado? Que no le veo en mis ojos, no le ven. Ya Ha fue sido arrebatado. arrebatado, mi hermano. Pastor Huguito, buenas noches. Mi Josecito Peralta. Qué ¿Cómo están mis hermanitos? bendición. Buenas noches, Dios les bendiga. Y Hable eso, que su siervo escucha. agradecer por la prédica, una linda prédica de la hermana Andreita. Y hay que aprender mucho, uno tiene que esforzarse mucho en esa situación, cambiar el carácter que uno no tiene, ¿no? Porque es un poco difícil. Y también por pedir que me ayuden con una oración para mi Matitas que está internado. ¿Cuál? El El Matías, mi nietito. nietito, Oh, sí. bien, bien, vamos a orar. Voy a pedir a mi Muchas gracias, pastor. hermana Andreita que ore por este bebecito, que no sé qué tiene, pero vamos a orar esta noche. Es un bebecito de 1 año y medio más o menos, Andreita. Se llama Matías. Amén, mi pastor, amén, mis hermanos. Vamos a orar en este tiempo. Amén. Por la vida. Aquí estaba anotándolo porque los días miércoles también en la madrugada tenemos un enlace de oración por parte del Ministerio Papá Corazón. Estamos llevando en TikTok y lo estaba anotando también para seguir orando. Como todas las peticiones de oración, ahí también les hemos puesto a ustedes, mis pastores, la salud de cada uno. Vamos orando con fe, amén, creyendo que la vida de Matías, Dios la está restaurando, amén. Amén. Está sanando. Padre Celestial, en esta preciosa noche, mi Señor, a ti venimos, Padre Santo, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos en tu Hijo amado Jesucristo, el cual, Señor, mi Dios amado, nos da ese privilegio, Señor, de conocer, Padre Santo, tus promesas, Padre de la gloria, que están plasmadas, Señor, para sanidad del alma, del cuerpo, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, mi Dios Todopoderoso, clamamos delante de tu presencia, Señor, por la vida de Matías, Padre Santo, este nene, Padre Santo, de apenas, Señor, 1 año de edad, Padre Celestial, y su abuelo, Padre Santo, está pidiendo, Señor, Padre Celestial, que su mano poderosa, Señor, visite ese lugar en sanidad, en salud, Señor, mi Dios Todopoderoso, que desde la cabeza hasta la planta de los pies, Matías, Señor, sea ungido, Padre Celestial, con aceite fresco, Señor, en tu presencia, Señor. Ese cuerpo, Padre Santo, quede sano, Señor, porque así lo dice tu palabra, Padre Celestial, que por tus llagas fuimos nosotros curados, Padre Santo, y eso es una promesa también para la vida de este nene, Padre Santo, y en la vida de sus padres también. Ministra sus corazones, ayúdalos, Señor. Dale los ingresos, Padre Santo, necesarios, bendito Padre Celestial, y queremos escuchar, Padre Santo,
Bendito Dios, como testimonio de la obra maravillosa que tú hiciste y seguirás haciendo, Señor, en sanidad. Y para todos aquellos, Señor, que hoy necesiten, Señor, ser sanados, Señor. Tu mano, Señor, poderosa, Padre Celestial, que ellos puedan recibir esta noche sanidad en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de Matías, Padre Santo. Lo creemos en fe que está sano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Nos veremos, Dios mediante, el día de mañana en vivo y en directo, 7:00 p.m. Que el Señor les bendiga. Descansemos. Gracias, mi pastor Luisito, por su presencia. Bendiciones, mi pastor Gracias, Huguito, para todos. Andreita.